Estados Unidos tiene la mayor deuda mundial, con 38 billones de dólares. China no se queda atrás, con más de 15 billones, y la deuda global total es de 251 billones de dólares. Todos los países del mundo tienen deudas y te explicaremos cómo es posible. Piénsalo un momento. Aunque juntaras todos los euros, dólares, yenes y renminbis del mundo, no alcanzarían para pagar la deuda global. Tal vez imposible, pero es cierto. Según el FMI, la deuda global supera el 235% del PIB mundial. Eso es más del doble del PIB mundial anual, que es como el salario del mundo. Si tu deuda fuera 235% de tus ingresos anuales, estarías arruinado. Así está la economía global hoy. No fue algo repentino. El gasto masivo durante la pandemia, una década de tasas de interés bajas, déficits gubernamentales persistentes que promedian alrededor del 5% del PIB y la fuerte financiarización de las economías modernas hicieron que el endeudamiento aumentara año tras año, y aún así, la mayoría de la gente apenas lo nota. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen raras. Muchos creen que la deuda depende del dinero existente, pero dinero y deuda son distintos. El dinero es lo que tienes en efectivo o cuentas bancarias. La deuda es una promesa de pago futuro con intereses. En la banca, la mayoría del dinero surge de los préstamos. Al dar un préstamo, el banco crea dinero digital y deuda sin usar efectivo de la bóveda. Cada préstamo suma deuda, pero no siempre más dinero. Con el tiempo, la deuda crece más rápido que la oferta de dinero, y eso es porque cada dólar creado a través del crédito viene con la promesa de devolución con intereses. Cuando preguntan por qué no usamos todo el dinero del mundo para pagar la deuda, la respuesta es simple. La mayoría del dinero surge de la deuda y los intereses hacen que siempre se deba más de lo que hay para pagar. Esto es lo que vuelve inquietante la situación. La deuda global no disminuye significativamente. Los gobiernos siguen pidiendo prestado para financiar programas sociales, presupuestos militares, infraestructura y respuestas a crisis. Mientras tanto, las empresas y los hogares dependen del crédito para operar. En la economía moderna, pedir prestado ya no es la excepción, es la regla, lo que nos lleva a una pregunta mucho más grande. Si todos los países están endeudados y la deuda global supera todo el dinero que existe en la Tierra, ¿de quién exactamente están pidiendo prestado? ¿Qué países tienen los niveles de deuda más peligrosos y quién lidera el ranking mundial? No es quien crees. Cuando la mayoría de la gente piensa en deuda, piensa en la deuda de los hogares. Te imaginas a una familia sacando una hipoteca o el estado de cuenta de la tarjeta de crédito que necesita ser pagada. Pero los países son fundamentalmente muy diferentes de los hogares. Las familias viven vidas limitadas, los padres se jubilan, la gente fallece, los negocios cierran. Los países son técnicamente inmortales. No tienen un ciclo de vida que termine con jubilación o herencia. Una nación dura indefinidamente, por lo que sus finanzas pueden ser muy distintas a las de una familia. Una de las razones principales por las que un país puede tener una deuda enorme sin colapsar es que muchos gobiernos emiten deuda en la moneda que ellos mismos controlan. Estados Unidos pide prestado vendiendo bonos en dólares, ya que controla su moneda y el Banco Central puede crear más dólares. El riesgo de incumplir esa deuda interna es mucho menor que en países que se endeudan en moneda extranjera. No todos tienen esa ventaja. Esto contrasta con la Unión Europea, donde países como Italia, Grecia y España usan el euro, controlado por el Banco Central Europeo y no por sus gobiernos. En Frankfurt, esto implica que Italia pide prestado en una moneda que no controla ni puede emitir. Los países de la zona euro no pueden imprimir euros para pagar deudas, lo que eleva el riesgo de incumplimiento y les exige decisiones financieras difíciles. Este sistema fue citado como causa clave de la crisis de deuda soberana europea. Las naciones tuvieron dificultades para refinanciar o manejar sus deudas por no controlar su política monetaria. Y empeora. En muchas economías en desarrollo, los países carecen de mercados financieros estables o de monedas locales ampliamente confiables para atraer a inversionistas internacionales. A menudo emiten bonos soberanos en monedas extranjeras, generalmente en dólares estadounidenses. Emitir bonos en monedas extranjeras puede hacerlos más atractivos para los inversionistas, pero conlleva grandes riesgos. Si un país pide prestado en una moneda que no controla, debe obtener esos dólares por exportaciones o inversión solo para cubrir los intereses. Y eso los deja vulnerables a shocks repentinos que nadie puede predecir. Incluso con todas estas diferencias entre países, la deuda soberana es un nivel completamente diferente comparado con la deuda personal o corporativa. Si te atrasas en tu tarjeta de crédito, pueden subir tus tasas o bajar tu puntaje. Pero si un país entra en default, no hay una corte global que lo obligue a pagar.
No puedes confiscar sus activos en el extranjero, ni hay un juez de bancarrotas que lo solucione. Resolver un default soberano puede tardar años e implica negociar con bancos, prestamistas internacionales y hasta bloques de países. Y las consecuencias afectan duramente a la gente común. Recesiones, desempleo masivo y recortes a los servicios públicos, todo mientras aumentan las tensiones políticas. Es un efecto dominó con vidas en juego. Por ejemplo, Líbano incumplió su deuda en 2020 y tras años de negociación con acreedores avanzó poco. La economía siguió deprimida, la inflación y el desempleo se dispararon y los servicios públicos siguieron empeorando. Esto muestra lo largas y caóticas que pueden ser las reestructuraciones de deuda soberana y lo difícil que es para los países que dependen de financiamiento extranjero sin acceso a mercados internacionales. A veces, los incumplimientos no se deben solo a mala gestión económica. El incumplimiento parcial de Rusia en junio de 2022 fue impulsado en gran medida por las sanciones económicas tras su invasión a Ucrania. Esto impidió que los inversionistas extranjeros recibieran pagos en dólares estadounidenses. Rusia no incumplió por falta de pago, sino por restricciones externas que bloquearon fondos. Por eso los incumplimientos soberanos son el último recurso. Si los países no son como hogares, ¿por qué piden tanto prestado? Principalmente para gestionar el crecimiento y mantener la estabilidad económica. Los gobiernos recurren a la deuda para invertir en infraestructura, enfrentar crisis como pandemias o guerras y estabilizar la economía. Pedir prestado suele ser útil si la alternativa es estancamiento, desempleo o descontento social. Pero no toda la deuda es igual. El riesgo depende del control monetario, mercados internacionales y política. Las naciones grandes, con instituciones sólidas y moneda propia, pueden manejar más deuda que los países pequeños o menos desarrollados. Pedir prestado en moneda propia o extranjera cambia mucho el riesgo de la deuda, pero eso es solo la introducción. Veremos qué países tienen más deuda respecto a sus economías. El primero te podría sorprender. Para evaluar la situación financiera de un país, los economistas no solo ven la deuda bruta, la relación deuda-PIB, compara la deuda de un país con su economía y se expresa en porcentaje. Muestra cuánto debe un país frente a lo que produce. Una relación del 100% indica que el gobierno debe lo mismo que produce en un año. 150% significa que debe una vez y media lo que produce. Esto equivale a cuántos años le tomaría al país pagar la deuda usando todo su PIB. Aunque es imposible, ayuda a dimensionar la magnitud. Si la relación deuda-PIB sube, se dificulta que un país cumpla sus obligaciones sin subir impuestos, recortar gastos, inflar la moneda o reestructurar la deuda. Economistas dicen que países con relación mayor al 77% por mucho tiempo suelen crecer más lento, lo que impacta salarios, inversión y productividad. Relaciones más altas pueden afectar la confianza de inversionistas y encarecer préstamos, complicando la deuda futura. Por eso los números no lo explican todo. Esta relación explica por qué el mayor deudor no siempre es el más riesgoso. Estados Unidos debe la mayor cantidad de dólares, pero tiene la economía más grande. Para respaldar esa deuda, Estados Unidos financia sus obligaciones a través de valores del Tesoro, que son ampliamente considerados los bonos más seguros del mundo. Una economía grande y confiable soporta más deuda que una pequeña o inestable, pero la relación sigue siendo relevante porque los intereses suben con la deuda. Ahora, conozcamos a los países que realmente llevan los límites al extremo, y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse un poco incómodas. El Reino Unido tiene la 10ª mayor deuda respecto al PIB, con 101.29%. Eso significa que el gobierno del Reino Unido debe un poco más de lo que toda su economía produce en un año. Cruzar la línea del 100% es psicológicamente importante para los mercados. Indica que una nación está más endeudada que su producción anual. España ocupa el 9º lugar con 101.82%. La proporción de España muestra años de recuperación tras crisis y pandemia. La deuda creció más que la economía, limitando la flexibilidad fiscal futura. En el puesto número 8, Bélgica se encuentra alrededor del 104.47%. El país ha mantenido una alta deuda pública durante décadas. Mantener la confianza de los inversionistas significa que debe generar constantemente suficientes ingresos solo para cubrir los crecientes costos de intereses. Canadá ocupa el 7º lugar con 110.77%. La deuda de Canadá aumentó por los programas de estabilización del COVID. Incluso con una economía fuerte, una deuda mayor al 110% del PIB exige crecimiento constante para evitar presiones futuras. Francia ocupa el 6º lugar con 113.11%.
El elevado gasto social y el gran sector público en Francia han provocado déficits constantes y una deuda superior a su producción anual. Estados Unidos ocupa el quinto lugar con 120.79%. Aunque es la economía más grande, un nivel superior al 120% hace que los intereses ocupen más del presupuesto federal. Estados Unidos se beneficia al emitir la moneda de reserva mundial, pero la deuda crece más rápido que la economía. Italia ocupa el cuarto lugar con 135.33%. La situación de Italia preocupa a economistas porque pide prestado en una moneda que no controla, el euro. Esto limita su capacidad de gestionar crisis con política monetaria y la expone a presiones del mercado en recesiones. En tercer lugar, Grecia tiene 150.89%. La crisis de deuda en Grecia evidenció la rapidez con la que los mercados pueden entrar en pánico si la deuda supera la capacidad productiva, lo que llevó a rescates y años de contracción económica. En segundo lugar, Venezuela llega al 164.27%. La deuda de Venezuela empeora por la inflación, colapso de la producción e inestabilidad política, lo que hace su pago más riesgoso de lo que parece. Aquí es donde la tensión sube, ya que lo anterior no es el punto máximo. La relación deuda-PIB de un país supera el 164%. Japón tiene una proporción de alrededor del 236.5%. Esto significa que el gobierno debe más del doble de lo que produce el país en un año. En 2023, algunas mediciones lo sitúan cerca del 195%, lo que ya era el nivel más alto entre las principales economías avanzadas. Japón no solo lidera la lista, está en su propia liga. Para ponerlo en perspectiva, imagina ganar $50,000 al año y deber más de $118,000 en tarjetas, préstamos e hipotecas, y seguir pidiendo prestado solo para sobrevivir. Así se ve una relación deuda-PIB del 236% a nivel nacional. La deuda de Japón es tan alta que ni años de su producción bastarían para pagarla sin crecimiento constante. Refinanciar cada año es un equilibrio delicado. ¿Cómo llegó Japón aquí? No fue por un solo gran error. Son décadas de presión estructural lenta. La mayor parte de su deuda proviene de déficits fiscales persistentes, combinados con un crecimiento económico casi nulo durante largos periodos. Cuando un gobierno gasta más de lo que recauda año tras año, la deuda simplemente sigue aumentando. Y si el crecimiento se mantiene débil, la economía no puede expandirse lo suficientemente rápido para manejar todo ese endeudamiento. Y ahí es donde la demografía entra en juego. Uno de los factores más importantes es la población de Japón. A mediados de la década de 1970, la fertilidad ya había caído por debajo del nivel de reemplazo de 2.1 hijos por mujer y sigue disminuyendo. Al mismo tiempo, la esperanza de vida seguía aumentando, lo que resultó en una sociedad que envejece rápidamente, con menos trabajadores apoyando a más jubilados. En 2001, el 18.4% de la población japonesa tenía 65 años o más. En 2024 subió al 30.2%. Para 2045 podría llegar al 36.7%, es decir, más de un tercio de la población de Japón estará en edad de jubilación. Una población envejecida genera un círculo vicioso brutal para la deuda nacional. Es una bomba de tiempo demográfica inminente. Menos trabajadores reducen ingresos fiscales y más jubilados aumentan el gasto en pensiones, salud y servicios sociales. Por eso el gobierno pide prestado. Con el aumento de la deuda y los intereses y bajo crecimiento, es difícil salir del ciclo. Japón también gastó mucho durante décadas intentando impulsar su economía. Tras el estallido de las burbujas en los 90, el crecimiento se detuvo. El gobierno elevó el gasto y el Banco Central bajó las tasas casi a cero para evitar el colapso. Los préstamos baratos hicieron que la deuda pareciera manejable, pero silenciosamente permitieron que las obligaciones totales se dispararan. Con el tiempo, operar con déficits se volvió normal. Detenerse de golpe pudo causar recesión, desempleo o disturbios. Japón destaca porque, aunque tiene mucha deuda en relación al PIB, no ha colapsado. La mayoría de su deuda es nacional y en yenes, moneda que controla. Eso les da a los responsables de las políticas la flexibilidad para refinanciar, estabilizar los mercados de bonos y evitar un incumplimiento repentino. Pero eso no cambia las cifras. Con una deuda de casi el 236%, Japón debe refinanciar grandes montos solo para mantenerse a flote. Un impacto en crecimiento, inflación o confianza puede agravar la situación. Por eso, la relación deuda-PIB es más relevante que los números absolutos. Estados Unidos debe más en total,
pero Japón tiene una deuda mayor en proporción a su economía. Su primer lugar muestra cómo la deuda puede volverse estructural por la demografía, bajo crecimiento y obligaciones gubernamentales, no solo por crisis. Y eso nos lleva al extremo opuesto. Hay un país que opera en el extremo contrario, una nación que no solo tiene poca deuda, sino que prácticamente no tiene deuda nacional. Y ese país es Liechtenstein. Liechtenstein no emite bonos ni tiene deuda nacional, a diferencia de otros países. Su gobierno opera sin deudas. Sus obligaciones son solo a corto plazo y operativas. No tiene deuda a largo plazo que renovar cada año, algo inusual en las finanzas globales. ¿Cómo es posible esto? La clave está en la escala, estructura e ingresos. Liechtenstein es uno de los países más pequeños del mundo, con una población de menos de 40.000 personas, pero a pesar de su tamaño, es una de las naciones más ricas per cápita del mundo. La economía depende de manufactura avanzada, exportaciones industriales especializadas y servicios financieros. El país siempre tiene presupuestos equilibrados o superávits, cubriendo el gasto con ingresos actuales sin endeudarse. Liechtenstein se beneficia de su estrecha integración con Suiza. Usa el franco suizo, una de las monedas más estables, sin banco central ni mercados de deuda. Eso elimina gran parte de la presión que lleva a los países grandes a tener déficits y emitir bonos. Lo más importante es que Liechtenstein no enfrenta las mismas demandas que las grandes naciones. No tiene ejército, sus necesidades de infraestructura son mínimas y cuenta con un sector público súper eficiente. Con ingresos estables y pocas obligaciones, no es necesario endeudarse. Este modelo no es escalable. Liechtenstein no tiene deuda porque es pequeño, rico y especializado. Los países grandes, con millones de habitantes, poblaciones envejecidas, compromisos militares globales y economías complejas, no pueden operar igual sin endeudarse. Esa es la lección principal. La deuda global no es un accidente. Está integrada en la forma en que funcionan las economías modernas. Si esa deuda se vuelve peligrosa, no solo depende de cuánto se debe, sino de quién la debe y cómo la adquiere, y por qué tipo de futuro apuestan. Ahora, mira qué pasaría si colapsa la economía de Estados Unidos o revisa este video.